Bienvenido a este canal, Entendiendo los Tiempos, con Luis Calleja. Sean bienvenidos cada uno de vosotros, donde quiera que se encuentren en casita. Que el Señor me lo bendiga grandemente a cada uno de vosotros. Hoy estaremos hablando acerca de Israel. Como ven a mi mano izquierda, hay una bandera de Israel. ¿Por qué? Porque mañana Israel cumple 72 años de existencia, de nacimiento. En el año 1948, que es el 14 de mayo. Entonces mañana es 14. En el calendario solar es el 14 de mayo, pero en el calendario lunar, que es con los judíos, es muy diferente. Entonces, hoy estaré hablando, yo tengo 4 mensajes acerca de Israel. Estuve preparándome, estudiando. Como les digo desde el principio, no soy un teólogo, un erudito, un profeta, un apóstol. Simplemente yo soy un estudiante de la palabra de Dios, un alumno de la palabra de Dios. Soy un minero que escarba, que escudriña, que toma pico, que toma toda la herramienta para buscar cosas de cosas espirituales que están en la palabra de Dios. Muy bien, yo lo voy a invitar a Lucas, capítulo 21, del versículo 29 hasta el 33. También les dijo una parábola. Mirá la higuera, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, mirá la higuera. La higuera representa al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Y todos los árboles, cuando habla de todos los árboles, habla de las naciones. Cuando ya brotan y viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Eso es lo que vamos a mirar hoy en día, porque la higuera ya está brotándolo. Y nosotros sabéis que nosotros ya mismo lo estamos viendo y que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación. Cuando habla nuestro Señor Jesucristo de una generación y pone a la higuera, habla de 70, 80 años. La Biblia dice que los más robustos son de 70, 80 años. El pueblo de Dios, que es Israel, lleva apenas 72 años como de existencia y como de nacimiento. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces su palabra de Dios no pasará. Muy bien. Estaré hablando acerca del tema evidencia de que Dios está con Israel y que Dios existe. Ahora, Israel tiene apenas 72 años, que lo va a cumplir el 14 de mayo, que sería mañana, en el calendario solar, en el calendario de nosotros. 72 años de independencia. Ahora, en sus 72 años de existencia, Israel ha sido un escenario y protagonista de verdaderos milagros. Ahora, yo le voy a hablar de 8 milagros que han acontecido en Israel. El primer milagro es de su existencia de Israel. Ahora, como el imperio babilonio, asirio, romano, los medo-persas, hasta el día de hoy no hay una existencia como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel existe. El pueblo de Israel ha nacido de nuevo. Eso lo pueden mirar en Ezequiel capítulo 37, capítulo 38. Ahí no habla acerca de su regreso.
Ahora, como le decía, Israel ha existido siempre. Y no solo eso, Israel ha logrado sobrevivir muchas guerras. Muchas guerras ha sobrevivido Israel. Su primer enemigo, que fue ¿quién? Amalek, cuando ellos salieron de Egipto. Fue su primer enemigo. Entonces Israel es la única nación que ha tenido guerras y guerras y guerras de generación a generación, y es el único. Por eso es un milagro grande de Dios, y es el único que ha existido hasta el día de hoy, porque los medo-persas, los asirios y todos aquellos imperios han desaparecido hasta el día de hoy. Ahora, vayamos a Isaías, capítulo 66, versículo 8, dice su palabra: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién oyó cosa semejante? Recuérdense cuando el nacimiento de Israel, cuando ellos regresaron. ¿Quién vio tal cosa? Nosotros. ¿Concebirá la tierra en un día? Israel concibió en un solo día. ¿Nacerá una nación de una vez? Ese es el pueblo de Israel que nació de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto y dio a luz su hijo. Ahora aquí podemos ver nosotros cómo estamos mirando al pueblo de Israel, su nacimiento, su existencia. Pero miremoslos también en Jeremías, capítulo 31. Vayamos a Jeremías, capítulo 31, rápido, dice su palabra en el versículo 7 al 10, dice: porque así dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y da voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo lo hago volver de la tierra del norte y lo reuniré de los confines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, y la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. ¿Se dan cuenta? Recuérdense cómo miles de judíos regresaron de África, de India, de México, de toda parte, de Italia, de Europa. Y aquí dice claramente la palabra de Dios: regocijaos. Ellos venían regocijaos con alegría y daban voces de júbilos. Dice: haced oír, alabad, dice. Y no solo eso, sino que también ahí venían, escuchen bien, venían entre ellos venían ciegos y cojos, y la mujer que estaba encinta. Recuérdense que venían niños con sus madres en pechos, mujeres tal vez encinta. Se cumple la palabra de Dios. En Jeremías también, capítulo 23, nos dice, Jeremías capítulo 23, versículo 7 y 8 dice: por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte, de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Israel ahorita, hoy en día, está habitando ¿qué? En su tierra. Amén. Entonces, eso es un milagro de Dios. Ver a una nación de mucho. Ellos habían sido esparcidos. No tenían una tierra. No tenían. Esa tierra estaba gobernada por palestinos, por otros, por árabes. Pero Dios le dio una palabra que ellos tenían que volver, y volvieron a nacer, y su existencia también. Ahora ese es el primer milagro. El segundo milagro es: el idioma hebreo será restablecido. Ahora los judíos estaban perdiendo su idioma hebreo. Por ejemplo, como el imperio romano y como todos esos imperios, tal vez algunos de ellos se perdieron sus idiomas. Pero el idioma
el idioma de ellos también se estaba perdiendo, pero ellos restablecieron su lenguaje, su idioma, y eso está escrito en Sofonía, capítulo 3, versículo 9. Vayamos a la palabra de Dios. En Sofonía, capítulo 3, versículo 9 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio. Escuchen bien, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, es decir, su idioma, su lenguaje hebreo, pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirva de común consentimiento. Entonces se cumple también. Entonces ese es uno de los segundos milagros de Israel, es restablecer su idioma, porque ya sus niños ya no estaban hablando el hebreo, estaban perdiendo sus costumbres también. Ahora el tercer milagro es el florecimiento en el desierto. Ponte a pensar por un momento, amigo o amiga, o hermano o pastor que me está escuchando, ¿dónde tú has visto que en un desierto florecen flores? ¿En qué desierto? Ahora vayamos en Amós capítulo 9, dice, en Amós capítulo 9 dice, en Amós capítulo 9, capítulo 9, versículo 14 y el 15 dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas. ¿Cómo estaban las ciudades de Israel antes de que ellos llegaran? Asoladas. Y las habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán del fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo le di. Así ha dicho Jehová tu Dios. Este es otro de los milagros que Dios ha hecho florecer todo el desierto. Lea Amós capítulo 9 del versículo 14 al 15 y también lea Isaías capítulo 35 del versículo 1 al 2. También Ezequiel capítulo 36 del versículo 35 hasta el 37. Y ahí te habla acerca de cómo Dios florece el desierto. Cómo hace un milagro grandioso y maravilloso en el desierto. Israel ahorita es uno de los que hace el desierto. Dicen que parece un huerto del Edén. Las flores son diferentes, miles de flores que nunca en la historia se han visto. Ahora el cuarto milagro, el milagro de la tecnología. Ahora, Israel, recuérdense que en Daniel capítulo 12, versículo 4 dice que la ciencia ¿qué? Aumentará. En Israel la ciencia ha aumentado. Israel es uno de los terceros países que en su tecnología ha avanzado mucho. Por ejemplo, en la computadora hay un USB, que sin eso la computadora deja de ser computadora. También hay mapas acerca de que el mapa se llama, no me recuerdo si el mapa también, pero también Israel tiene mucho que ver con los teléfonos, con las computadoras, con los mapas. Tiene que ver con muchas cosas. Entonces Israel ha avanzado muchas cosas. Y una de las cosas que me impacta a mí, dice que el pueblo de Israel ha hecho un aparato que se llama orca. Y esa orca es que solamente con el viento ellos pueden traer agua. Agua. Del viento, ¿te imaginas? Del viento ellos pueden traer agua, sacar agua. Es una máquina.
Eso ustedes pueden mirarlo, navegar, vayan no a Israel, sino vayan al internet y se darán cuenta los inventos de Israel que has hecho hoy en día. Han hecho grandes cosas, se han visto en Israel. La tecnología ahora, el quinto milagro es el milagro de paz. El milagro de paz, y donde Israel hizo la paz con dos de sus vecinos de alrededor, y esos son Egipto y Jordania. Esos son dos de sus vecinos con que Israel hizo la paz. Ese es un milagro también grande, donde Israel confirmó la paz con dos de sus vecinos, que es Egipto y Jordania. Amén. Ahora el sexto, el milagro de la moneda. El milagro de la moneda, en Israel no había moneda. Entonces ellos también restablecieron el milagro de esa moneda. Recuérdense en Mateo capítulo 21, versículo 12, donde aquellos camistas estaban ahí. Entonces venía un extranjero, que era lo que hacía para comprar en Israel, tenían que cambiarles las monedas. Es decir, si viene un mexicano a Estados Unidos con pesos aquí a Estados Unidos, no puede comprar, entonces hay que cambiarlo a dólar. De la misma manera, también hoy en esos tiempos, Israel restableció también la moneda, porque no había moneda. Eso está en Mateo capítulo 21, versículo 12. El séptimo milagro, Jerusalén sería devuelta. Ahora, ese es un tema grandioso donde yo voy a estar predicando acerca de la guerra de los 6 días, donde aquellas 5 naciones se levantaron contra Israel en el año 1967. Desde el 5 hasta el 10 estuvieron en guerra, 6 días de guerra. Entonces, ahí es donde fue Israel y fue de vuelta. Jerusalén la tomó como posesión de ella. Recuérdense que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también declaró que como a Jerusalén como una capital de Israel. Ahora, el octavo milagro del agua. Ahora, en Israel han logrado superar la escasez del agua. Han logrado. Ahorita el pueblo de Israel tiene aproximadamente reciclado más de 80% de agua. Ese es uno de los milagros de Israel. Israel dice que no tiene más del 80% de agua. ¿Para superar cuál? La escasez. Ahora déjame decirte, Israel es un país tan pequeño, que te puedo decir, si lo comparamos tal vez con El Salvador o tal vez con otro pueblo, Israel es muy pequeño. Pero déjame decirte, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tiene un corazón tan grande y tan maravilloso. Hermanos y pastor, tú que me estás escuchando, estos son unos de los milagros que yo le mencioné acerca del pueblo de Israel. Lo voy a volver. El primer milagro era el milagro de su existencia. Nunca en la historia se había logrado como el pueblo de Israel, guerra tras guerra. Hasta el día de hoy podemos ver cómo Israel se mantiene de pies. El segundo, le decía, era el idioma hebreo. El pueblo de Israel estaba perdiendo, su descendencia, sus hijos, ya estaban perdiendo lo que era el idioma hebreo. O sea, el tercero también, el milagro de florecimiento en el desierto. Eso ya le di los textos donde tienen que ir. Y es grandioso. El cuarto era el milagro de la tecnología. Israel ha avanzado mucho en la tecnología. Déjame decirte, mucho avanzado. El quinto era el milagro de paz, donde él hace paz con Egipto y con Jordania. El sexto era el milagro de la moneda, porque Israel no tenía una moneda, entonces tenían que hacer ¿qué? Una moneda. Entonces el séptimo, Jerusalén sería devuelta.
El octavo, el milagro de agua. Ahora, Israel tiene el 80% de agua, o sea, para sobrevivir en alguna de sus escasez, tal vez que se vienen en aquellos tiempos. Hermano, yo estaré hablando también acerca de, le dije que iba a estar hablando de 4 temas acerca de Israel. Este es mi tema, se llama, evidencia de que Dios está con Israel y que Dios existe. Dios existe. Dios hasta el día de hoy está tomando control de su pueblo Israel. Te guste o no te guste, Israel es el pueblo de Dios. Es el pueblo. Esto lo miraremos en la segunda parte y en la tercera parte. Hermano, que Dios te bendiga. Bendiciones. Si tú amas a Israel, tú que me estás escuchando, pastor, ministro, evangelista, maestro o amigo católico, si tú amas a Israel, comparte estos videos que voy a estar hoy predicando. Compártelo con tus amigos, con tus familias, con los pastores, con los ministros, con los evangelistas. Compártelo. Si tú amas en realidad a Israel. Yo sé que hoy en día en las iglesias no están predicando acerca de Israel. No están predicando. No lo están predicando. ¿Sabes por qué? Ellos dicen que aman a Israel, pero no están amando a Israel como debe de ser, porque no hablan de Israel, no hablan. Entonces la Biblia es muy clara que nosotros debemos de amar al pueblo de Israel. Entonces, hermano, que el Señor me lo bendiga grandemente. Bendiciones y bendiciones.